Esperá, no sigas. No sigas sin tener tus 10 minutos con Dios. Prepárate, porque esto que vas a escuchar puede cambiar tu vida por completo. A continuación, el pastor Cristian Capellini. Y en esta primera semana que arranca diciembre, estuvimos leyendo al profeta Isaías, un hombre que vivió más de 700 años antes de que Jesús naciera, pero que vio a Jesús con una claridad como pocos. Él profetizó más de 700 antes que Jesús venga, que Jesús iba a venir, y que junto con Jesús se renovaba una esperanza para todo el pueblo de Israel, pero también para el mundo. Un mundo asentado en tinieblas iba a haber luz. Y la zona que estaba afectada por la angustia, la aflicción, una esperanza iba a renacer. Y lo presenta como un niño que iba a nacer, pero que sobre los lomos de este niño pesaba un reinado eterno, que no tenía origen en esta tierra, sino que estaba promovido por el cielo. Una esperanza gigante envuelta en pañales. Así lo vio el profeta Isaías, muchísimos años antes que Jesús siquiera naciera. Es así que Jesús vino, y tal como el profeta lo anunció, llegó en un momento muy difícil para el pueblo de Israel y para el mundo en general. Sin embargo, Él fue esa luz de esperanza. Él fue lo que realmente el mundo estaba necesitando. Aunque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque no le conocieron. Pero dice la Biblia que todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Él hay esperanza. Es por eso que cuando se cumple el tiempo de Jesús y los evangelios lo relatan, 4 libros que hablan de la vida de Jesús. 4 libros que relatan el caminar de Jesús en esos 33 años por esta tierra. Lo que Él hizo, lo que Él dejó, lo que Él enseñó, las vidas que marcó, los milagros que hizo. Y me encanta, y hoy quiero retenerme en cómo lo presenta uno de los evangelios quizás más renombrado entre los judíos, el evangelio según San Mateo. De hecho, fue un evangelio destinado para los judíos. Y en su primer capítulo, en su primer versículo, lo presenta de la siguiente manera, muy llamativa, por cierto. Para los judíos era muy importante la genealogía, de dónde venía, cuál era la dinastía, cuál era la línea genealógica ascendente de las personas, de los hombres relevantes de aquella época. Es por eso que Mateo, como es un evangelio bien dirigido a judíos, entiende este concepto y comienza con la genealogía, es decir, la línea ascendente de Jesús, su dinastía, de dónde venía, y él tenía un linaje de rey. Y así lo presenta. Es más, el primer versículo lo menciona así: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Sin lugar a dudas, para los judíos esto era muy significativo. 2 grandes hombres en el Antiguo Testamento que sin ninguna duda marcaron en los destinos del pueblo de Dios. Abraham, el padre de la fe, el hombre llamado por Dios para que de sus lomos saliera, de su seno saliera una nación. Abraham, el padre de la fe y el padre de todos los israelitas, el padre de todos los semitas también se pueden decir. Ahí vemos en Abraham cuando Dios lo llama y crea y selecciona un pueblo desde sus lomos. Por eso llamarlo a Jesús hijo de Abraham significaba muchísimo para los judíos. Y luego, o mejor dicho, antes de mencionarlo como hijo de Abraham, y en primer lugar lo menciona hijo de David. Tiene 2 grandes aristas este mensaje de tan solo pocas palabras. Decir que Jesús era hijo de David era hablar de que Jesús era el rey
el rey prometido, en uno de los reinados más importantes que tuvo el reino de Israel, que tuvo el pueblo de Israel en todos los tiempos. David, sin lugar a dudas, fue el rey más grande de todos los tiempos que gobernó Israel. Decir que Jesús era hijo de David, es decir, que Jesús era el heredero de las promesas de un rey grandísimo, con promesas eternas y sempiternas, en las cuales Dios le legó antes de partir a David, que iba a tener una herencia de su trono, que iba a salir un vástago, que iba a reinar con justicia y con juicio. De los lomos de David sale Jesús, no solamente porque pertenecía a la línea genealógica, sino porque era el heredero de las promesas y profecías de reinado que el mismo David había recibido. Y luego, ¿qué decir de Abraham? Dos grandes íconos para la ley y la historia de los judíos. Así lo presentan a Jesús como el heredero de dos grandes hombres de Dios. Uno, el poder, el reinado, la integridad y un corazón, y el otro, un hombre de fe, uno de los patriarcas más importantes para la historia. Jesús, sin lugar a dudas, fue el heredero de todas las promesas más grandes de todo el Antiguo Testamento. Es por eso que los profetas lo anunciaron. Es por eso que la historia iba preparando un lugar para el nacimiento de la esperanza más grande de todos los tiempos, pero no solo para los judíos, sino también para todo el mundo. Es por eso que así lo presenta Juan el Bautista, aquella voz que clamaba en el desierto, cuando por primera vez se presenta públicamente Jesús, aquel hombre de Dios, también profeta, dice refiriéndose a Jesús: he aquí, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya no era para un pueblo solamente, no para una familia, no para una tribu, no para un sector selecto, sino que Jesús vino a traer salvación y esperanza al mundo. Y hoy cada uno de nosotros tenemos acceso a su gracia. La Biblia dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. En Jesús tenemos oportuno socorro. Por eso podemos ir confiadamente a su trono, un trono poderoso, grande, alto, sublime, lleno de esplendor y de gloria, pero también con la capacidad de poder atendernos, escucharnos y recibirnos ante cualquier necesidad que tengamos. Tenemos fe porque tenemos Dios. Tenemos esperanza porque tenemos un rey sentado en el trono, gobernando. Un trono que no le llega el virus. Un trono que está intacto ante las dificultades del hombre. Un trono que está totalmente lejos de lo que puede haber un mundo en crisis. El cielo no está en crisis, porque el trono está inconmovible en los cielos. Jesucristo vino a esta tierra con un propósito: de salvarnos. Hoy tenemos esperanza en Jesús. Aquel niño que profetizó Isaías traía encima de él un peso de gloria, de reino, de poder, de autoridad. Sobre sus hombros pesaba la palabra profética más grande de todos los tiempos. Es por eso que en este mes de diciembre preparemos nuestro corazón para tener un encuentro y revelación del Rey más grande de todos los tiempos, que es propicio a nuestra oración, a oír nuestra voz, a atendernos y asistirnos en nuestra necesidad. Es por eso que te animo a que este mes de diciembre prepares tu corazón para celebrar un mes donde vamos a terminar el año en victoria, porque si Jesús está, todo va a estar bien. Oramos. Padre, bendigo, Señor, para prepararnos para un fin de semana donde descansamos en familia y donde también nos preparamos como iglesia para recibir palabra y dedicarnos a abrir el corazón para todo lo que tú tienes para nosotros en estos días de preparación, no solo para terminar este año, sino también para preparar nuestro corazón para una de las celebraciones más importantes que nosotros llamamos Navidad, nuevo nacimiento, nueva esperanza. Creemos en un nuevo tiempo para aquellos que creen. En tu nombre, Jesús. Amén. Esto fue Tus 10 Minutos con Dios. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.